Bueno, colombianos, y no podemos dejar de lado otros grandes problemas del país. Uno de los mayores y de las mayores inquietudes que tenemos es la suerte del proyecto de Hidroituango, el proyecto de generación de energía limpia, es energía de agua, más importante que ha tenido Colombia en toda su historia y de cuyo buen resultado depende en gran parte el equilibrio y la disponibilidad de energía suficiente para los tiempos que vienen. Hemos tenido la noticia de que lo que habían prometido en Hidroituango, las empresas públicas de Medellín, propietaria del proyecto, de tener en funcionamiento por lo menos la primera máquina, la primera turbina a finales del 2021, que eso no se cumplirá. La persona que más ha estudiado este problema, la persona más cercana desde hace años a este tema fundamental, es la concejal de Medellín por el Centro Democrático, María Paulina Aguinaga. Doña María Paulina Aguinaga, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, ¿cuándo va a empezar a generar Hidroituango y cuánto cuestan las demoras solamente por lucro cesante del gigantesco capital invertido? Las demoras de entrada en operación de estas máquinas, ¿cuánto le cuesta a las empresas públicas de Medellín, concejal? Bueno, doctor Fernando, yo creo que son varias cosas y creo que acá vale la pena distinguir cómo venía el proyecto antes de la pandemia y lo que ha sucedido durante la pandemia, porque no podemos tampoco prestarnos para que el tema de la pandemia sirva de excusas para algunos atrasos que ya se venían presentando desde antes. A marzo 31 de este año, el proyecto llevaba un avance del 77.81%, que era el mismo que presentaba en mayo del 2017, antes de que ocurriera el colapso de este tercer túnel. Para ese momento, digamos, antes de la pandemia, se tenía un cronograma que ya venía trazado en uno de los hitos que es supremamente importante y es en el levantamiento de la medida restrictiva que le impuso la ANLA a Hidroituango para sus actividades regulares. Recordemos que en este momento Hidroituango o EPM solo puede desarrollar actividades tendientes a mitigar los riesgos técnicos del proyecto, pero no las actividades regulares. Se suponía que ese levantamiento se iba a dar en septiembre de 2019 y esta es la fecha que todavía no se ha dado por una sencilla razón, y es que la ANLA solicitó que se contratara un perito experto para que emitiera su concepto y este concepto no ha podido ser terminado ni entregado y se espera que solo esté para el segundo o tercer trimestre del año 2021 porque no se ha podido acceder a la totalidad del cuarto de máquina. Es decir, todavía hay una zona importante del proyecto de la que no se sabe en qué estado está después de que se inundó el cuarto de máquinas. Por eso digo que ya se venían presentando atrasos incluso antes de la pandemia y como todos sabemos, pues Hidroituango también se ha visto afectado por la pandemia porque ha tenido más de 800 casos positivos en una comunidad, digamos, relativamente pequeña de trabajadores, tener semejante número de contagios. Frente al nuevo cronograma que nos dan, nos están diciendo que la primera turbina se espera empiece a generar energía en el primer trimestre del año 2022. Sin embargo, pues siguen preocupando algunos temas del proyecto. Lo primero, pues sin lugar a dudas, son los costos. Hidroituango financieramente para EPM, porque recordemos que EPM tiene la doble condición. EPM es socio, pero además actúa como constructor o contratista constructor del proyecto. Hidroituango para EPM es un proyecto que financieramente ya no es viable, que toca terminarlo para no perder tantos recursos, porque ya estamos hablando de unos sobrecostos cercanos a los 5 billones de pesos, que equivalen a más del 40% del valor inicial del proyecto, al 43% del valor inicial del proyecto, y por la no entrada en operación en el año 2018,
EPM ha dejado de percibir más de 5.4 billones de pesos. Es el cálculo que hace la misma empresa por la no entrada en operación y por los retrasos que se van a tener, incluso por efectos pues de la pandemia y los otros atrasos que se tenían. El cálculo es de 5.4 billones de pesos. Adicionalmente, pues... Que se le suman a los otros 5, concejal. Es decir, vamos en 10 billones de pesos de hueco financiero, para decirlo en términos muy corrientes y muy comprensibles. 10 billones de pesos de hueco financiero. Siga usted. Así es. Y digamos que la pregunta es entonces, ¿cómo se va a recuperar esto? Porque además preocupa que esos sobrecostos de 5 billones se los estén cargando en el activo como un mayor valor del activo, un mayor valor de la inversión, cuando en algún momento esto hay que castigarlo. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se va a asumir esto? Nos han hablado de los seguros, pero el tema de los seguros todavía sigue siendo, digamos, o sigue teniendo una gran incertidumbre, porque, por ejemplo, los daños materiales, ya la aseguradora había dado un anticipo de 150 millones de dólares. Sin embargo, ese anticipo lo dio desde el año pasado, es equivalente casi a unos 500 mil millones de pesos, pero esta es la hora que no se han puesto de acuerdo en cómo legalizar ese anticipo. O sea, la aseguradora no ha reconocido los costos, las facturas que EPM le ha pasado para poder legalizar ese anticipo. Y todavía no se sabe cuánto ni cuándo van a pagar por daños materiales. Por lucro cesante, por cada unidad de generación se tenía solamente una cobertura de 9 meses por el concepto de lucro cesante, porque cada unidad de generación estaba asegurada por 12 meses con 3 meses de deducible, y de esto todavía no se ha recibido un solo centavo y no se sabe cuándo va a ser que se reciba algo de esto, porque no se ha logrado un consenso entre la aseguradora y EPM en la supuesta fecha en que Hidroituango debía entrar a generar energía. Por lo tanto, pues entonces digamos que no se ha como tal cuantificado el lucro cesante. Y otro de los temas también supremamente importantes por las consecuencias que ha tenido a la población aguas abajo es la responsabilidad civil extracontractual. Para marzo de este año, EPM ya había gastado en atender esta población más de 242 mil millones de pesos, y estima que de aquí a que finalice el proyecto, los gastos en atención social superen los 600 mil millones, pero la cobertura es apenas de 50 mil y solo esperan que el seguro le reconozca 22 mil millones de pesos. Es decir, hay una diferencia de 578 mil millones que deberá ser asumida por EPM en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual. Bueno, pues me parece que es un drama y vamos a ver si tenemos la seguridad de que la primera turbina empiece a operar realmente muy a comienzos del 2022, porque dicen que en el primer trimestre, pero el primer trimestre también puede ser enero 1 o marzo 31, y resulta que no son lo mismo las dos fechas, ¿no? Desde ningún punto de vista, ni el punto de vista de los costos ni el punto de vista del lucro cesante. Vamos a ver pues qué ocurre. Y finalmente, para atender esta emergencia, EPM estaba vendiendo cosas, entre otras sus inversiones en el exterior, Antofagasta y Panamá. ¿Qué hay de esas ventas? ¿En qué pararon? Bueno, lo único que se pudo vender fue una parte de las acciones que tenía EPM en ISA, pero en realidad esto fue una cifra muy, pues EPM tenía una participación del 10.17%, vendió solo una parte y quedó con una participación de un poco más del 8% de esas acciones, y recibió, no recibió la cantidad de dinero que esperaba para poder solventar las necesidades financieras que tenía. En el exterior se había planteado vender Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Cururos, que eran dos inversiones que tenía en Chile,
De estas solo pudo vender el parque eólico Los Cururos, perdiendo una gran cantidad de plata. Estamos hablando que EPM perdió más de 100 millones de dólares solamente en el parque eólico Los Cururos frente a lo que había invertido, las capitalizaciones que había hecho, las pérdidas acumuladas que tenía en su operación y por lo que lo pudo vender. Entonces ahí también, pues digamos, obtuvo algo de dinero, pero la rentabilidad fue negativa. Y Aguas de Antofagasta finalmente decidió no venderla, no dieron mayores explicaciones. Después se argumentó que era por la coyuntura política que estaba viviendo Chile. Sin embargo, la decisión de vender la empresa se había tomado antes de la inestabilidad política que se venía presentando. Y recordemos que sobre Aguas de Antofagasta también hay dudas frente al dinero que pagó EPM, porque se dice que pagó un sobreprecio por esta empresa, y incluso la Contraloría General de Medellín determinó un presunto hallazgo fiscal por más de 560 millones de pesos en la compra de esta inversión en Chile. A eso además le sumamos que para EPM, fuera de los sobrecostos de Hidroituango, los dineros que dejó de percibir, estas malas inversiones que ha venido realizando en el exterior no le han dejado buenos resultados. También tiene otro tipo de presiones, como es la entrada en operación de Caribe Mar, donde también se dice que tendrá que hacer inversiones cercanas a los 5 billones de pesos en los próximos años. Por eso, desde el Consejo de Medellín hemos defendido la tesis que este no es el momento, como lo ha planteado el alcalde, de modificar y ampliar el objeto social de la empresa, porque ya la empresa tiene dos retos supremamente importantes: es entrar a operar Hidroituango, entrar a operar Caribe Mar, salir de la situación financiera en la que se encuentra, y no es momento de desviarse en otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con su objeto social. Concejal María Paulina Aguinaga, una preguntita final. ¿Hay una proyección, la tiene la EPM, la tiene alguien, de cuál va a ser el resultado financiero final en el estado de pérdidas y ganancias de Empresas Públicas de Medellín para el 31 de diciembre de este año? Pues digamos que en el primer trimestre la matriz reportó pérdidas superiores a los 435 mil millones de pesos, que son unas pérdidas que nunca se habían visto en el recorrido de la empresa. Para el segundo trimestre esto mejoró un poco, sin embargo es muchísimo menos de lo que ya se llevaba en el mismo periodo del año anterior. Estamos hablando de 600 mil millones de pesos de utilidades de la matriz. Todavía, digamos que EPM ha sido muy celoso en compartir sus proyecciones. Sin embargo, lo que sí es claro hasta el momento es que las utilidades este año van a estar muy por debajo de lo que fueron el año pasado, y esto no se le puede atribuir a la pandemia, porque recordemos que las pérdidas que presentó en el primer trimestre fueron por temas de cobertura del endeudamiento y no propios de la pandemia, porque al fin y al cabo se sigue consumiendo energía, seguimos utilizando los servicios de acueducto, de alcantarillado. Si bien es cierto, la pandemia puede golpear su caja, no golpea tanto sus utilidades, y lo que vimos fue que las pérdidas del primer trimestre fueron por la no cobertura del endeudamiento, y con el movimiento abrupto de la tasa de cambio, esto generó pérdidas por diferencia en cambio de más de 1 billón de pesos. Entonces esperamos que las cosas mejoren para EPM, que se sigan tomando las medidas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder, porque en una empresa privada donde se pierda semejante cantidad de dinero por no tener las coberturas en el endeudamiento, hacen cambios. En EPM no los han hecho, pero creo que es momento de que la empresa tome medidas, sobre todo porque esto también afecta el presupuesto del municipio, porque recordemos que EPM le transfiere el 55% de sus utilidades al municipio para poder solventar su presupuesto, y las transferencias el próximo año se van a ver golpeadas si la utilidad de la empresa disminuye. Concejal María Paulina Aguinaga, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad, y seguimos pendientes de estos proyectos fundamentales para el país y para la empresa insignia de Antioquia y de Colombia, EPM. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Fernando, a usted por el espacio y un muy feliz día para todos. María Paulina Aguinaga, ¿cómo les parece? Pues un proyecto del tamaño de Hidroituango y ya financieramente no renta. No renta porque tiene hasta ahora entre lucro cesante y los mayores costos 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Que nos dijo la concejal los quieren convertir en un activo, es decir, en mayor valor de la inversión. No, más bien ese es un castigo por el mayor costo sobre lo que estaba presupuestado. María Paulina Aguinaga estaba con nosotros en la hora de la verdad.